Hola, me presento si no me conocen, soy Mila, soy una argentina que está actualmente viviendo en Italia, tramitando la ciudadanía, trabajo a tiempo completo creando contenido educativo y este es un día conmigo. Comencemos. Bueno, acá en la cocina pueden ver que hay bastante quilombo, bastante desastre. Estamos con una situación complicada, nos están invadiendo las hormigas y ya probamos de todo para que desaparecen y vuelven a aparecer. Así que anoche queríamos limpiar, pero estaba todo lleno de hormigas, así que tiramos raid. Tenemos que correr las cosas. Voy a comenzar mi día ordenando un poco eso. Recién me levanto y bueno, como saben, quizás no saben, pero como les conté, me dedico a crear contenido educativo. Recién filmé un video antes de esto y recién me levanto, la verdad. O sea, recién comienza mi día. Voy a lidiar con eso y los traigo conmigo. No sé si es el día más interesante del mundo, pero acá en este canal trato de compartir vlogs realistas de un día conmigo. Así que vengan a pasar este día conmigo. Ok, mi hermano está preparando el desayuno, ahí está con la moca, está sirviendo café y bueno, ya preparó todo. Yo no me estoy sintiendo muy bien y está siendo un excelente hermano y está preparando todo. Preparó un vaso de agua frío. Nuestro desayuno es pan con untables. Tenemos Biscoff, que esto en realidad es de Bélgica, ni siquiera es italiano, pero es la cosa que más me gusta de Europa. Una mermelada y él se va a comer uno de estas facturitas que venden de supermercado. Estamos mirando Hunter por Hunter, no sé cómo se dice, que mi hermano ya había mirado y me insiste en que yo debería verlo, así que bueno, ahora que no tenemos la Copa Mundial, estamos intentando encontrar algo nuevo para mirar en las comidas. El último vlog que filmamos, que es el vlog que grabamos mucho en el agua, no le dimos una conclusión, así que estoy pensando aprovechar ahora para darle una finalización, porque ya lo edité todo, pero me falta el final. Estoy pensando en filmar el vlog último y sumarlo a la edición que ya tengo lista, y después del desayuno editar eso y el video que tengo para mi otro canal, así que eso es lo que seguramente haremos. Hace demasiado calor, la verdad estoy muriendo, pero hay que tomar café igual. Terminamos de desayunar y estaba tomando mis suplementos, que de Argentina me traje la B12, que bueno, esto es algo que toman los vegetarianos veganos porque es como muy difícil de encontrar en el reino vegetal, así que B12, que voy a tener que comprar eventualmente acá también porque traje como para un mes. Después omega 3 ya no traje de Argentina porque se me habían terminado, y creo que en el último vlog les mostré que llegaron. Compré como 4 de 90, así que bueno, omega 3. Y normalmente también tomo vitamina D, que es la del sol, pero como estamos todo el día en la playa no estoy tomando porque tengo miedo de tener exceso, no sé muy bien cómo funciona. Solo sé que siempre recomiendan como a la población general tomar omega 3 y vitamina D, y si sos vegano o vegetariano, B12 también. Entonces esos son mis suplementos y en el último mes vengo experimentando con tomar probióticos también. Y bueno, me compré unos acá porque se me estaban terminando. Me quedan 4 de los de Argentina, así que compré estos. Y yo soy una persona que tiene mucho acné. Y cuando empecé a tomar allá en Argentina, no sé por qué, se me había ido todo el acné. Ahora, en estas primeras semanas en Italia, como es todo muy nuevo, la rutina es nueva, me estuve olvidando de tomar los suplementos y no tomé los probióticos como por una semana o quizás un poco más, y me volvieron a aparecer todos los granos, así que bueno,
Vamos a ver si era el probiótico, si al tomar ahora de vuelta el probiótico me vuelve a desaparecer el acné, o si es otra cosa, si es que estamos comiendo mucho azúcar, como estos untables que les muestro están buenísimos, pero no son nada buenos para la salud. Ya lo descubriremos. Así que sí, esta es mi mañana. Ahora voy a grabar con Fausto, con mi hermano, el final del último vlog que grabamos. Así lo puedo subir, que estoy muy emocionada. Tengo 3 miniaturas que hice que tengo unas ganas de publicarlo, así que a hacer eso. Fausto está estudiando, está en una universidad online de Estados Unidos. Recién tuvo una llamada, él. Ay, Dios, mi cara destruida. Me acabo de quedar dormida durante el día. Yo nunca, me habré quedado dormida durante el día como un máximo de 4 veces en mi vida. Y esta es una. No sé por qué estoy tan cansada, estoy muy, muy, muy destruida. No sé si es esto de nadar tanto, pero... Y no me estoy sintiendo muy bien tampoco, por problemas femeninos. A pesar de eso, a pesar de que no me siento bien, a pesar de que tengo tanto sueño, Fausto me está diciendo, vamos a nadar o te sentís mal. Y le dije, no me importa, vamos a nadar igual. Así que... Nada, con esta cara de arruinada me voy a sacar el maquillaje, porque si no después quedo con todo el maquillaje corrido en el agua. Me voy a preparar para la playa como todos los días, la malla, el protector solar, los zapatitos, ahora las antiparras y nos vamos. Estuve averiguando de aletas, la verdad que nos encantaría comprarnos aletas también, pero bueno, primero tenemos que aprender las cosas básicas. Mañana ya llegan mis antiparras propias, así que va a ser un momento cuando podamos los dos sumergirnos sin tener que pensar en el otro. Creo que no vamos a llevar a ella, no la vamos a llevar porque creo que vamos a relajarnos un toque. Yo pensaba, estoy acostada así en la cama, muerta, prefiero estar acostada así en el mar. Vamos a ir. Terminé de editar y de filmar lo que tenía que hacer de hoy. Debería hacer un poco más, pero... Esto es de que haberme quedado dormida es una señal de que mi cuerpo no da más. Así que actualizaremos qué onda. Hoy es un vlog de no hacer mucho, claramente. Así que a prepararse ahora. Fausto volvió con el pelo así y tiene un meeting en 20 minutos. ¿Lo da así o se baña? Lo doy así. Gente, llegaron más paquetes de Amazon. Acá está lo que estábamos esperando de hacía un tiempo. Voy a empezar con este chiquito que no sé lo que es, la verdad. Ok, esto es el adaptador del micrófono para poder usarlo con el celular. Perfecto. Y esto no entiendo qué es. ¿Qué es? ¡Ah! Está el vacío. Está como súper comprimido. Esperen un segundo. Bueno, no tenemos tijera, así que... ¿Quieres que te ayuden? Creo que ahí pude. Bueno, me había comprado para hacerme los rulos. En inglés es el Heatless Curls. Si son chicas en TikTok lo sabrán. Y si no, Ahí. en esto enganchas el pelo y te lo dejas toda la noche y tenés rulitos. Bueno, ya experimentaremos a ver qué tal sale esto. Y el adaptador, porque yo tengo un iPhone viejo, tengo el iPhone 13, entonces todavía necesito este enchufe. Entonces no podía usar los micrófonos en mi celular. Una re caja para este. Ahora lo voy a testear, pero lo podemos conectar. Extraño a mi hija. Y el otro paquete
Bueno, si vieron el episodio 3, había llegado las antiparras de Faust, de mi hermano. Ahora llegaron las mías. Son iguales, pero son en blanco. Así que hoy grabamos en el agua, definitivamente. Y otra cosa que no debería estar en la mesa. Tengo zapatillas del agua, pero no son de la mejor calidad. Así que compramos unas nuevas. Las de mi hermano ya se rompieron, las que él tenía. Y yo me compré por las dudas otras, así de mejor calidad. Por si se me rompen las mías también. Así que, bueno, estamos listos para ir al agua. Testeando las zapatillitas. Son definitivamente como de una mejor calidad. Y hasta la suela es como más gruesa. Sí, estaría bueno que no entren piedras, porque en las que tenemos le entran bastantes piedras y no está bueno, porque todo el tiempo que estamos en el agua nos las sacamos y nos las volvemos a poner para sacarle las piedras. Así que zapatillitas nuevas. Nos estábamos por ir porque este paquete decía que llegaba el lunes. Y no nos acordamos exactamente qué es porque en realidad tenía que venir por este método de entrega unas zapatillas y un trípode, pero es muy chico para que entre eso acá. Así que lo descubriremos. Las técnicas de unboxing de Fausto. The Beauty of Shazam, lo de cara. Lamentablemente no es algo para Fausto, es mi protector solar. Me compré 4 de estos protectores solares que son coreanos, que ya había aprovechado comprar el año pasado por Amazon de Estados Unidos. Perdón, Fausto, perdón. Le tenía que tocar a él esta vez, pero no. Bueno, pero tenemos protector solar coreano para la playa. FaceTime con mi mamá. Sí, es el protector solar de la cara. Acá está esta gatita que nos viene a visitar todo el tiempo. Viene, se sienta con nosotros, le damos agüita, le damos comidita. Y acá está. ¿Cómo estás, hermosa? Gracias por visitarnos. Viene a tomar agua. Está cada vez más... ¡No, atrevida! Eso no. Está cada vez más encariñada con esta caja. Gente, yo nunca terminé de filmar ese día en mi vida. Hoy es otro día. En realidad son bastantes días después. Tengo la misma ropa, pero la lavé. Miren el atardecer en la playa. Ahí está mi hermano. Estamos yendo... Bueno, él está yendo a hacer calistenia. Y yo simplemente voy, camino, filmo. Pasó de ser un día en mi vida a unos días en mi vida. Creo que la cámara no lo puede capturar lo lindo que está el atardecer hoy. Creo que voy a tener que acercarme a la playa porque necesito que se vea. Bajé a la playa y siento que todavía no se aprecia. El reflejo del sol en el agua, qué lindo. Bueno, ahora después de ver este hermoso atardecer, vuelvo más cerca de mi hermano que está entrenando calistenia. Creo que había comenzado este vlog diciéndoles que era un día realista y les quería contar de todos los problemas que estábamos teniendo. Bueno, obtuvimos soluciones, obtuvimos nuevos problemas y justo hoy es un día donde estamos con uno de otros problemas que no nombré en este vlog, así que voy a buscar un lugar lindo para sentarme y contarles todo. O quedarme parada, no lo sé, lo descubriremos. Ok, encontré un nuevo spot acá para grabar. Bueno, me estaba quejando del problema de hormigas que teníamos. El dueño lo que hizo fue contrató un servicio de limpieza y limpiaron toda la casa. Compró dos nuevos tipos de insecticidas. Nos los dejó y tiramos. Corrieron todos los muebles y limpiaron en profundidad. Por un pequeño tiempo no estaban apareciendo las hormigas, pero vuelven a aparecer de vez en cuando. Aparentemente es normal por el calor o no sé si es un problema de estos departamentos. Sé que a los vecinos también les está pasando, no somos solo nosotros. Así que, bueno, esa es la actualización. Mejoró, pero no se fue del todo. Definitivamente igual recuerdo el clip con el que inicia este vlog y estaba en una situación
crítica, no estaba nada... No era una situación tranquila, había demasiadas hormigas. Se engancha el micrófono en la hamaca. Bueno, acabo de grabar una presentación para este blog acá. La verdad que no sé si va a quedar linda, perdí mi chancla. Bueno, me voy a quedar así. También tuvimos problema con el agua caliente. ¡Ay, perdí mi otra chancla! Está como muy cerca del suelo esto. La cosa es que desde que llegamos hay problemas con el agua caliente. Yo normalmente me baño antes que mi hermano, entonces en la primera ducha no había problema, pero después la segunda el agua estaba congelada. Incluso yo me bañaba con agua fría al final. Después empezó a hacer cortocircuito, o sea, ya tenía problemas de eso, nos había avisado el dueño que teníamos que solo prender el termo antes de bañarnos y si lo hacíamos en otro momento se cortaba la luz. Y efectivamente pasaba. Pero después se empezó a cortar cada vez que encendíamos el termo, entonces solo teníamos agua fría. Eso pasó después de que vino el técnico a arreglarlo. O sea, en teoría ya no deberíamos tener problemas. Vino alguien a solucionarlo y empeoró como nunca. Ya ni siquiera lo podíamos encender al termo porque se cortaba la electricidad completamente. Así que hoy, después de 2 semanas que pasó esto, o sea, estuvimos las primeras 2 semanas con agua tibia, las segundas 2 semanas, porque estamos hace un mes, con agua completamente fría porque no podíamos encender el termo. Finalmente viene el técnico hoy, lo arregló, esperó 1 hora para irse porque había problemas en otros departamentos, entonces volvió a chequear y durante esa hora funcionó. Se fue, pasaron 15, 20 minutos y se cortó la luz. Apagué el termo, lo volví a encender, se cortó la luz. Así que estamos de vuelta con el mismo problema. Y a todo esto, como con todos los problemas que tuvimos, nosotros siempre tratamos de ser respetuosos y amables con el dueño, pero como se sumó lo de las hormigas, se sumó lo del agua fría por tanto tiempo, se sumó que los primeros días, por ejemplo, yo me levanté toda picada cuando, o sea, me iba a dormir y me despertaba toda picada, que no sabía si había pulgas o qué, tuvimos que limpiar todas las sábanas y tirar insecticida y ni siquiera nos habíamos quejado de eso. También que la primera noche no teníamos ni almohadas y solo teníamos un set de sábanas, o sea, mi hermano durmió sin almohada y sin sábana, yo dormí con unas sábanas que había y sin almohada. Como hubo varias cosas que pasaron y ni siquiera nos quejamos, entonces bueno, como que se compiló todo y le terminamos enviando un mensaje del tamaño de la Biblia, quejándonos de todo. Entonces es como que ahora siento un poco la tensión, porque encima de esto se suma otra cosa que les voy a compartir más adelante. Quizás una vez que ya esté se los comparto, pero es como otro problema más que tenemos con el dueño. Entonces sí, como uno no se termina de sentir 100% cómodo y siempre le tenemos que estar pidiendo cosas porque siempre termina viendo más problemas. Por ejemplo, ahora se nos rompió la manija de una olla y ya me siento como súper insistente pidiéndole, ok, bueno, no podemos usar la olla, no podemos usar una de las ollas, estamos usando una olla gigante porque la de tamaño intermedio está con la manija rota. Uy, creo que de este lado está muchísimo mejor iluminado. Así que sí, bueno, y también se rompió el donde podemos colgar las toallas. Había como varios, se rompió uno el primer día y después se rompió otro el otro día. Ahora solo tenemos 2, no podemos secar la toalla para secarnos las manos. Son como cositas y ya es como de vuelta a insistirle por todo lo que ya le insistimos de problemas que hubo y nos asesinó con el alquiler. O sea, no es como que estemos pagando barato. Así que bueno, esas son como algunas de las partes problemáticas realistas que estamos viviendo de acá. Pero si sacamos todo eso, si sacamos las hormigas, si sacamos el agua fría, si sacamos todo esto, no está tan mal, la verdad. No está nada mal, al contrario. Estamos teniendo una experiencia súper linda y me encanta. Me encanta Italia, me encanta el sur, me encanta Calabria, me encanta este pueblo, me encanta la playa. Lo único también negativo que podría decir es el clima. La verdad que esta última semana lo estoy sufriendo bastante con esto de que hace más de 30 grados todos los días. Pero bueno, se puede sobrevivir. También me estoy divirtiendo un poco más con esto de salir y grabar afuera porque creo que queda más lindo y creo que también si están cliqueando en el video por curiosidad de Italia, probablemente quieren ver Italia. Entonces es como más visible si estoy afuera. No creo que cliquen para verme adentro de mi casa. O sí, no lo sé. No sé si se escucha la música, pero estamos al lado de un balneario que siempre ponen música cuando venimos acá. Creo que hace que la experiencia sea mucho más copada, no sé. Hoy igual habíamos traído el parlante de música por si no estaban pasando música, pero no es necesario ahora mismo. Pero les quería contar un dato random, ¿no? Ya que estamos en un vlog, en los vlogs puede pasar cualquier cosa. Estoy mirando mucho 2 canales.
Uno es el de Au Fontana, que es una chica argentina que vive en Alemania, que ahora mismo creo que está con un desafío de subir vlogs todos los días y me encanta. Aparte, yo un poco estoy haciendo lo mismo, entonces me siento acompañada de una forma muy parasocial. Y el otro canal que estoy mirando un montón es el de una chica que es bastante conocida de YouTube que se llama Anita Mateu, si no estoy diciendo mal el apellido, que es una cubana que emigró a España y también. O sea, básicamente estoy mirando canales que hacen contenido similar a este, que igual es lo que siempre me gusta mirar. Me encanta ver vlogs de personas que viven en el extranjero. Pero estaba pensando en los vlogs de Anita, que ella muchas veces decide grabar en la plaza de su pueblo y lo dice como diciendo, ok, como para que esté más lindo. Y como fue algo que me está pasando también, siento que los vlogs quedan mucho más lindos si grabo en el exterior. No sé qué opinan. Me da un poco de miedo porque sé que después voy a volver a Buenos Aires y no sé cómo van a ser mis vlogs allá. Porque yo en Buenos Aires ya blogueo un montón, no para este canal, sino para mi canal donde enseño español. Y estoy mucho tiempo adentro. Entonces, no sé si me voy a forzar a salir más afuera una vez que esté allá. Aparte, estoy segura que en Chicago hay un montón de cosas para hacer. La verdad que estoy bastante emocionada por eso. También acá en Europa hay algunos lugares a los que quiero ir. Hay 2 países en particular que tengo muchas ganas de ir. Bueno, hay muchos, la verdad. Quizás, honestamente, tendría que decir 3. No sé qué será lo que va a pasar, pero el país que más tengo ganas de ir, número 1 en la lista, es Noruega. Siempre quise visitar Noruega. Como estuvo el mundial, también como me gustaría comprarme la camiseta de Noruega y me encanta Haaland y no sé, me encantan un montón de cosas de Noruega, así que me encantaría aprovechar que va a salir mucho más barato ir desde Italia que ir desde Argentina, definitivamente. Mi hermano quiere ir a Londres, particularmente. Tenemos familia en Londres, así que como que también tenemos un poco una excusa para ir. Y no sé, es una de las ciudades grandes conocidas. Me encantaría desbloquear Londres de mi lista de viajes. Problema, los dos no son parte de la Unión Europea, así que no sé si vamos a poder ir solo con nuestra ciudadanía, sino que probablemente tengamos que esperar al pasaporte italiano. Y bueno, el tercero que no estoy tan segura porque ya ahí sería como mucha plata, mucho movimiento, no sé cómo va a ser la situación, no lo sé. Pero el tercero que más tengo ganas de ir, que no sé si mi hermano tiene tanto interés, es Alemania. Siempre quise ir a Alemania y como les conté en otros vlogs, con mi novio el año pasado estuvimos de vacaciones en Europa y no hicimos Alemania y no paro de pensar cuánto me arrepiento de no haber incluido Alemania en el viaje. Así que sí, me encantaría. ¿Qué? Bueno, mi hermano dice que le copa Alemania, así que quizás. Ah, y me olvidé, mi hermano tiene muchas ganas de ir a España también. Yo, sí, ¿por qué no? Quiero comer churros. Mi hermano quiere ir a España para comer churros. Yo solo fui a Barcelona y fue una experiencia increíble, me encantó Barcelona. Así que, no sé, si fuéramos a Barcelona, me gustaría también. Me gustaría ir a cualquier otro lugar de España también. Me encantaría ir a Sevilla. Tengo una amiga de Sevilla, pero está viviendo en Dinamarca. Así que bueno, si la veo probablemente sea en Dinamarca. En Noruega sería el punto más cerca, si voy a Noruega. Así que no sé. No lo sé qué será lo próximo, pero bueno, si tienen interés en otros viajes y si les gusta esa clase de contenido, suscríbanse a mi canal, porque va a haber más viajes. No sé si pronto, pero bueno, por ahora les puedo mostrar todo lo que pueda de Italia. También estando acá, la verdad es que estamos cerca de Nápoles y mi hermano le encanta la pizza, le gustaría probablemente probar una pizza napolitana en Nápoles. Sería mágico, creo que con el tren podríamos ir. Así que bueno, quizás intentemos desbloquear algunas ciudades de Italia, porque Italia es tan inmenso y tiene tantos lugares conocidos que es difícil elegir. Pero bueno, después de haberme quejado de todo lo que pude quejarme, quiero terminar el vlog acá. Ya se hizo de noche. Si vieron otros vlogs, saben que mi hermano se queda entrenando hasta bastante tarde y bueno, esta es la situación. Pero me gusta mucho cómo se ve la luz esta de fondo, así que no me molesta que se haga de noche. Por este plano. Así que espero que les haya gustado el video de hoy. Voy a dejar por acá una playlist con todos los videos de Italia si les interesa más contenido de este estilo. Y espero verlos en un próximo video. Chao, chao.